Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos hermanos que nos escuchan en estos podcasts de Restaurando Familias? Hoy quiero compartir con ustedes un tema que es de mucha relevancia para mí. Acabamos de pasar el mes de noviembre que celebra a las ánimas benditas del purgatorio, los fieles difuntos y a todos los santos, ¿verdad? Nosotros como iglesia estamos llamados a ser santos, es la vocación universal, pero cierto es que muchas veces, y la mayoría de las veces y de las personas, no lo alcanzamos aquí en la tierra. El deseo es muy grande, pero todos los días cometemos pecados. Y esos pecados, aunque no sean graves, tienen que ser purificados y no alcanzamos a purificarlos muchas veces aquí en la tierra. Entonces, pues vamos al purgatorio. Y quiero compartir con ustedes algunas experiencias que el Señor me ha permitido a lo largo de toda mi vida, alrededor de 7, 8 experiencias que he tenido con las almas del purgatorio, a diferencia de María Sima, que cotidianamente platicaba con las almas del purgatorio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay algunos testimonios que me sorprenden bastantes. Los míos no son como muy, muy fuertes, por decirlo de esa manera, pero sí me hacen conciencia y es lo que quiero compartir con ustedes, que tomemos conciencia de orar, de rezar, de pedir indulgencias por las almas del purgatorio, porque al final de cuentas es la obra de caridad más grande que podemos tener, ayudarlas ya a atravesar ese valle de dolor hacia el cielo. Es la antesala del cielo, el purgatorio, y pues vamos orando por ellas, porque lo que nosotros hacemos por ellas, ellas lo harán por nosotros cuando nosotros lleguemos al mismo sitio. Van a abogar, van a interceder por nosotros. Entonces vamos haciendo por ellas lo que a mí me gustaría que otros hagan cuando yo esté ante la presencia de Dios que me mande el purgatorio, como pues mis pecados necesiten ser purificados. Y bueno, voy a comenzar hablando, perdón, cuando yo era niña, a los 8 o 9 años de edad aproximadamente, tuve mi primera experiencia y fue con mi bisabuelo. No lo conocía. Tengo así como un vago recuerdo de su persona, más no de su rostro. Y él fallece cuando yo tenía como 1 año o 2 años de edad aproximadamente. Y bueno, a los 8 años, recuerdo que mi mamá me dijo, vete a dormir porque mañana vas a ir a la escuela. Ok, me fui temprano a la cama. Y en mi recámara había una puerta que conectaba un taller de relojería y de joyería donde trabajaba mi papá. Y bueno, estaba una puerta, la puerta era color negra, era de fierro, de esas puertas antiguas. Y bueno, yo la estaba observando, pues tratando de arrullarme. De repente ya no veo la puerta. Quiero pensar que estaba quedándome dormida, aunque yo recuerdo que estuve perfectamente bien despierta, pero quiero pensarlo así. Ya no la veo. Y en su lugar veo dos personas que estaban a la entrada de la puerta, parados en ambos lados. Me asusté, sí, pero yo vi que no me iban a agredir. Entonces eran dos personas vestidos como de cadetes, de blanco y azul, ahí en la entrada. El rostro no se me permitió tampoco verlo. Entonces volteo nuevamente a ver la puerta y eran unas cortinas blancas y azules que se elevaban, como que había aire. Y a lo lejos o al fondo yo vi que emergía una persona vestida de blanco y se fue acercando. Yo no podía dar cavidad a lo que yo estaba viendo a mis 8 años de edad. Entonces yo decía, 8 o 9 años de edad, yo decía, ¿qué es eso? O sea, en mi vida había sabido yo de cuestiones, de apariciones, etcétera. Bueno, hasta esa edad todavía no tenía yo
los ataques tan fuertes demoníacos que he compartido en mi testimonio. Pero sí me sorprendió ver eso. Me empecé a acomodar en la cama de tal manera de darle la espalda. Me volteé, de darle la espalda a la puerta, porque esa persona se dirigía hacia mí. En ese momento me quedo dormida. Las experiencias que he tenido con las almas del purgatorio ha sido en sueños. Y bueno, me quedo dormida y sueño que estoy en la casa de mi abuela. Ella tenía unas macetitas con florecitas y algunas plantitas, y tenía una que eran de espinas, muchas espinitas. No sé cómo se llaman. Y a mí me gustaba jugar con esas espinas. Ponía el dedito, las arrancaba o jugaba con ellas. Y me veo jugando con ellas. Y se acercó esa persona y me dijo: hija, soy tu bisabuelo José. Entonces yo lo miré y me dice: quiero que vayas a hablar con tu abuelita y le digas que por favor me perdone. Que me perdone y que vaya a pagar una manda que debo al primer templo que está erigido aquí en Jalisco, al Sagrado Corazón de Jesús, al santuario del Sagrado Corazón de Jesús que se encuentra en Mexticacán, Jalisco. Bien, cabe mencionar que mi bisabuelo y mi bisabuela vivieron mucho tiempo ahí en Mexticacán, Jalisco. Y ahí toda la vida, pues ahí conocieron muchísima gente. Ellos eran pues ricos de abolengo, y todas las tierras grandes hectáreas de tierra de Mexticacán, Jalisco, pues fueron de mi abuelo. No supieron administrarse, el dinero lo prestaba porque tenía un gran corazón mi abuelo, lo prestaba, hacía préstamos con amistades y nunca le regresaban el dinero. Bueno, ahí crecieron mi abuela, mis tías, en Mexticacán, Jalisco. Esa es otra historia. Entonces él le había prometido algo al Sagrado Corazón de Jesús y me pidió que le pidiera a ella, a mi abuela, que fuera a pagar su manda. Al despertarme le comenté yo a mi mamá lo que había soñado. Dije: soñé un señor que me dijo que era mi bisabuelo José, y esto y esto y esto otro, lo que acabo de mencionarles. Mi mamá se sorprendió bastante. Habló por teléfono con mis tías y les dijo: mi hija habló con mi abuelo José, o Papaché le decían, con Papaché. Entonces habló con él y él le pidió esto y esto otro, que fuera a hablar con mi abuelita, con su abuelita, y que lo perdonara y pagara la manda a Mexticacán. Inmediatamente fuimos a casa de mi abuela y le platiqué a mi abuela lo que había soñado. Ellas comenzaron a platicar entre sí: mamá, ya perdónalo, por favor. Perdona todo el daño que te ha hecho, todo el daño que te hizo. Yo, sin saber absolutamente nada del daño que mi bisabuelo le había ocasionado a mi abuela. Y le escuché decir: claro, lo perdono, ya a estas alturas guardar rencor de nada me serviría. De verdad, ya lo vivido quedó atrás, no tiene caso que lo siga recordando. Al final de cuentas me casé con tu padre y pues aquí es otra historia muy diferente. No supe de qué se trataba, y a la siguiente semana mi abuela fue a Mexticacán, Jalisco, al santuario del Sagrado Corazón de Jesús, a pagar la manda de mi bisabuelo. Bueno, esa fue la primera experiencia que yo tuve con las almas del purgatorio. Después, al poco tiempo, como puedo decir, tendría yo unos
13 o 14 años ya de edad, 13 más o menos, tenía 13 porque acababa de salir de la primaria, cuando a espaldas de mi casa fallece un señor que era camionero, chofer de los camiones de la central, de autobuses, más bien dicho, de pasajeros. Bueno, ese señor me habla en sueños, pero lo veo caminando en una zanja. Larga, larga, larga. Y su vestimenta, que era blanca, al igual que mi abuelo Papaché o mi bisabuelo Papaché, que era blanca y estaba enterregada, pero no estaba muy sucia. O sea, solamente estaba enterregado. Y me dijo, niña, dile a Graciela, mi esposa, o Arciel, no me acuerdo cómo me dijo, pero Graciela creo que se llamaba, o se llama su esposa, no sé si todavía viva. Me dice, dile a mi esposa que ya pronto voy a salir de esta zanja, muy pronto. Nada más quería que le dijeras, dile que ya estoy bien, que ya casi llego. Bueno, eso fue todo. Voy y le comento yo a esa señora, ahí voy, y le dije, señora, quiero darle un recado de parte de su esposo. Entonces ya le platiqué lo que me tocó soñar y me dijo, tienes razón, tienes toda la razón. Es verdad lo que me dijiste, porque exactamente así yo también lo soñé. Exactamente así. Él ya está por llegar a donde debe de llegar. Gracias por decirme. ¿Y dónde debe de llegar? Al cielo? Porque lo que es el purgatorio, el cielo y el infierno no está sujeto a ninguna creencia de nadie. Son verdades absolutas. Y bueno, todos estamos llamados a la santidad, pero sabemos que tenemos que pasar por esa antesala, porque no somos santos, aunque deseamos serlo, pues al final de cuentas cometemos muchos pecados. Yo cometo muchos, muchos pecados a pesar de mi gran, enorme y profundo deseo de alcanzar la santidad. Y vaya que tengo catapultas para hacerlo y en vez de aprovecharlas me quejo demasiado. Entonces, bueno, ahí vamos a llegar algún día al purgatorio y crean lo que es la obra de caridad más grande que podemos hacer, orar por las almas del purgatorio. Y bueno, esa fue la segunda vez. La tercera vez fue precisamente ya otros añitos después, tendría yo como unos 18, 19 años. Yo tenía un amigo o conocido vecino mío también, y él fallece en un accidente de motocicleta, de motos, en una carretera hacia Chapala. Y yo tenía conflictos con él porque él quería andar conmigo, pero él quería que tuviéramos relaciones sexuales y yo no quería eso. No sentía yo que fuera algo serio de su parte y era muy insistente. Y de repente pues sí me caía muy mal que me pidiera eso y le dejaba de hablar y le dejé de hablar mucho tiempo, años podría decirlo. Porque pues no, como éramos vecinos, pues nos conocíamos desde que estábamos en la primaria. Y bueno, resulta que el día que él fallece, fue a la casa. Fue a la casa, él fue un domingo. Ese día que falleció a la casa, estuvo enfrente. Y un día antes yo lo había soñado. Y lo soñé que se alejaba. Y lo soñé que traía unas bermudas blancas y una camiseta de resaque sin mangas, azul rey. Así fue a verme a la casa. Él se quedó parado enfrente. Eso fue al día siguiente. Lo sueño el sábado, el domingo lo veo enfrente. Entonces yo dije, voy a hablar con él. Le voy a decir que lo perdono de las ofensas hacia mi persona. A veces yo tenía algunos novios o algún novio que tuve por ahí y él se encelaba y hablaba muy mal de mí. Entonces, por ese tipo de relación que se dio entre nosotros, nunca pudimos sentar cabeza en una relación formal,
porque yo no quería estar con una persona que me faltara el respeto, ni verbalmente, ni físicamente, ni que platicara con otras personas de mí. Entonces yo dije, lo voy a perdonar, y pues le voy a dar la oportunidad de iniciar una amistad limpia. Y si me vuelve a faltar el respeto, adiós. Salgo y me dice mi mamá, ¿a dónde vas? Le dije, voy a la tienda. Me dijo, no, no vas. Mi mamá lo había visto. No vas, no vas, te vas a quedar. Ok, no pude hablar con él. No pude hablar con él. En la tarde me fui a misa y me sentía desesperada. Fui a misa de 7 u 8 de la noche. Salí y me senté en una banca, en una jardinera, y empezó a hacer mucho aire y se formó un remolino enfrente de mí. Enfrente de mí. En ese momento mencioné su nombre. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Lo sentí muy fuerte y me quedé callada porque lo sentí. Regreso yo a mi casa, veo todo normal, aparentemente me duermo porque ya era tarde. Al día siguiente era lunes y mi padre fue a la tienda, que estaba puro enfrente de su casa la tienda, y regresó y me dijo, ¿qué crees, hija? Se mató un hijo de la señora fulanita. Y yo le dije, no puede ser posible. ¿Cómo? Le dije, ¿quién? Y me dio el nombre. Que fulanito se mató él. Y fue él, precisamente. Entonces, bueno, ahí no quedó la cosa. Cotidianamente fui a misa, fui al velorio y le dije pues en mi mente que pues yo ya lo había perdonado y que lo que había hecho conmigo pues que Dios no se lo tomara en cuenta. Pero él continuaba apareciéndose en mis sueños y me decía, me dejan platicar contigo muy poco, pero lo que yo tengo que decirte es lo siguiente. Primero me dijo, me advirtió, te advierto de una persona, fulanito, que quiere lastimarte. No te acerques a él. Y si tú ves que se acerca, aléjate lo más que puedas. Bien, esa persona, después de que ese sueño tuve, esa persona al día siguiente, yo iba a casa de mis primos, porque vivíamos relativamente a 2 cuadras aproximadamente, 2 cuadras y media, y me alcanzó esa persona en su coche, la persona de la cual él me había advertido en sueño. Entonces me detuve para ver si era verdad, que no creo que me venga siguiendo a mí. Y definitivamente sí me venía siguiendo. Entonces pues tuve que regresarme a casa corriendo. Y ya no volví a salir o acercarme a la persona. Ya no volví a acercarme a la persona. Pasa el tiempo y me dice, vuelvo a soñar a esta misma persona, mi vecino, y me dice, Ceci, te quiero pedir un favor. Ve con mi mamá. Y dile a mi mamá que deje de estar yendo al panteón, que deje de estarme llorando, de estarse lastimando. Yo lo que necesito es mucha oración y dile que necesito misas, que me mande a decir misas. No me dijo cuántas. Aquí les voy a decir, yo cometí una omisión muy grande porque yo no quise ir con la señora, ¿sí? No quise ir porque dije, no me va a creer, no me va a creer. Algo en mi interior me decía que no me iba a creer. Entonces, para compensar que no obedecí a su llamado, pues yo fui la que le mandé a decir misas, yo fui la que buscaba la oportunidad de que hubiera indulgencias plenarias y supe que Dios me permitió la indulgencia plenaria para él.
Fueron varias misas, fueron varias veces que pedí la indulgencia, no por si sí, por si acaso, porque yo no dudo de la indulgencia plenaria. A veces nosotros como seres humanos cometemos pecados muy graves y que por la infinita misericordia y la oración de las madres, oración de alguna otra persona, logramos alcanzar la salvación. Pero necesitamos más de una sola misa, más de pedir una sola indulgencia. Yo ahorita se los voy a compartir el por qué, porque esto me sucedió con mi papá. Pero bueno, hasta ahí lo voy a dejar, de lo que viví con este muchacho, con este joven. Había un compañero de la escuela, de la secundaria, Arturo, de él se voy a mencionar su nombre. Yo por respeto a la familia de la otra persona no quise mencionar su nombre, pero de Arturo yo no conocía a su familia. Y él era compañero de la secundaria de primero de secundaria. Apenas estábamos jovencitos y él tenía novia y cuando salió de la secundaria, pues ya de 15 años, 15, 16 años, ya tenía planes para casarse. No había recibido todos los sacramentos. Creo que nada más el bautismo, le faltaba confirmación, primera comunión para poderse casar. Entonces mi mamá era encargada de dar catequesis a los adultos en ese entonces y me pidió el favor de que mi mamá lo preparara. Dije, claro que sí. Me decía, es que esos son los requisitos que me piden para casarme, que tenga todos los sacramentos. Estaba en el proceso de empezar a prepararse cuando lo invitaron a una fiesta, él asiste, hubo una balacera ahí en la fiesta, él sale para regresarse a casa y lamentablemente una bala lo alcanzó. Entonces pues no alcanzó a recibir los sacramentos y pues obviamente pues no, ni siquiera se casó. Así quedó. Quedó en pausa la situación con Arturo. Yo a los 25 años de edad me caso. Estamos hablando que pasaron aproximadamente 10 años cuando me casé y comencé a soñarlo. Comienzo a soñarlo en un lugar muy oscuro. Lo sueño a él de negro. Y así de jovencito como lo había fallecido. Y yo lo veía y le decía, Arturo, no te vayas, por favor. Quédate y dime dónde estás. ¿Y qué estás haciendo? Nunca me decía nada. Se retiraba. Y me despertaba. Y lo volví a soñar y lo volví a soñar de negro. Y no me decía nada. Como 3 veces lo soñé así. Yo decía, ¿por qué no me quiere decir dónde está? La última vez que lo soñé así, él me dijo, ya sé lo que me vas a preguntar. Me dijo, ven, te voy a llevar a donde estoy. Abre una puerta y me mete y le cierra. Y esa puerta, al momento de cerrarla, quedó completamente oscuro. Pero no era la oscuridad, sino lo que se sentía dentro de ese cuarto, o no sé qué era. Era un dolor, una tristeza, una desesperación terrible, profundamente terrible. No puedo compararlo con palabras. Y yo, por favor, sácame de aquí. Comencé a gritarle, sácame de aquí. Él abre la puerta y me saca. Y voltea y me mira y me dice, Ceci, tú querías saber dónde estaba. Desde que yo fallecí, allí estoy. Ya habían pasado 10 años. Eso que tú sentiste insoportable por unos momentos, no lo he dejado de sentir desde que yo fallecí. ¿Eso querías saber? Pero él no me dijo, necesito misas, necesito esto, necesito aquello. No me lo dijo. Él sabía que yo iba a hacerlo. No era necesario. Claro, le mandé a decir misas, mandé a pedir
indulgencias plenarias. Siempre hay un momento en que la iglesia te otorga indulgencias plenarias. En los templos donde está expuesto el Santísimo las 24 horas, también hay indulgencias plenarias, misas, un rato con él, con el Santísimo, rezar el rosario y pedir la indulgencia con esa intención. Bueno, entonces comencé a hacerlo. Y él mismo, cuando yo me iba a cambiar de casa, lo sueño. Y lo sueño vestido de blanco y azul. Porque obviamente, pues le pedí a la Virgen, ¿verdad? Que saliera y le rezaba rosarios. Y bueno, lo veo vestido de blanco y azul como él era, feliz, contento. Estaba platicando con alguien y me dice, ahora te toca a ti. Yo, ¿qué? Me dijo, ven. Me abrió un portón, era como un cancel. Otra puerta me vuelve a abrir. Y me dice, ahora te toca a ti. Veo un camino, una carretera. Y al fondo de la carretera, unos cerros, unas nubes, un sol muy bonito. Y eso fue lo único que me dijo. Ese mismo día que sueño eso, llega mi esposo y me dice, Ceci, ya conseguí la casa que vamos a comprar. Dijo, vamos a ir el domingo. Llega el día y conozco la carretera. Era la carretera que él me había mostrado en el sueño. Cuando me dice, ahora te toca a ti, efectivamente yo tengo viviendo en esta casa 20 años aproximadamente. Y durante estos 20 años aquí he vivido, ¿qué les puedo decir? Tanto sufrimiento como que no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Ataques demoníacos, pasé mi proceso de sanación, de liberación, exorcismos, etcétera, etcétera. Abandono de mi esposo, mucha escasez económica, terrible, mucho sufrimiento, mucho dolor, enfermedades. Y bueno, ese me toca a mí es ofrecer todo esto en reparación de mis propios pecados. Y digo, bueno, agradezco a Dios que me permita y que tome en cuenta pues nuestro sufrimiento, el dolor que yo viví. Y digo nuestro porque yo los quiero invitar a ustedes, haciendo una pequeña pausa, que aprovechemos hasta un dolor de cabeza para ofrecerlo, 1, por las almas del purgatorio, 2, por nosotros mismos, en reparación de nuestros propios pecados. Le he pedido tanto perdón a Dios de todos mis pecados, desde el primero que cometí hasta el último, pero no dejo de pecar. Tengo esa concupiscencia que todos tenemos hacia el mal, y ojalá Dios me permita que mi purgatorio, cuando llegue del otro lado, no sea tan largo, ¿verdad? Esa es la experiencia que tuve con Arturo. Con Tito, también otro vecino mío que también falleció. Era un muchacho, un joven muy guapo, pero era sordomudo. Y recuerdo que antes de que él que fue un accidente automovilístico en Estados Unidos. Muchos decían que pues se suicidó, otras personas que simplemente fue el accidente, pero bueno, lo trajeron aquí a Guadalajara y pues fue sumiso aquí en San Eugenio Papa. Y este muchacho, pues como les comentaba, según él había ido a Estados Unidos a trabajar como modelo, pues que sí, era un muchacho muy guapo. Y bueno, recuerdo que antes de que él se fuera a Estados Unidos, me dijo, Ceci, bésame, porque a mí nadie me ha besado. Pues estábamos jóvenes, tendría yo unos 19 años aproximadamente. No, más joven, tendría como alrededor de 16, 17 años. Y él también, más o menos éramos de la edad. Me dijo, a mí nadie me ha besado, nadie me ha dicho que me ama. Me dijo, por favor, necesito amor.
Fueron las últimas palabras que él me dijo. Él era muy agresivo con la gente, pero conmigo no, conmigo no. Él me daba chicles, me daba paletas, se acercaba de esa manera a mí. Y yo no sabía cómo dar lo que ni siquiera yo tenía en ese momento. Así que pues me quedo con ese recuerdo. Y cuando estaba yo recién casada y vivía, antes de venirme a esta casa, vivía yo en Camichines, en Tonalá. Y ahí un par de veces lo soñé. Y también le decía, Tito, ¿dónde estás? Entonces volteó y me miró y me dijo, y hablando perfectamente bien, porque pues como era sordomudo, pues no hablaba bien él, emitía solamente sonidos. Y ahí me habló bien y volteó y me dijo, no es donde yo estoy, es donde tú vas a estar. Y yo recuerdo que me traía como una bolsa, una mochila, y sacó cosas de la mochila, como que herramientas. Me dijo, ten, las vas a necesitar. Me dijo, ven. Me tomó de la mano y me subió como a un cajón de esos de trenes antiguos. Uh-huh. Me sube y me empieza a empujar en unas vías de tren. Y le dije, pero dime qué pasa. Le dije, ¿por qué me das todo eso? Me dijo, las vas a ocupar. En el camino las vas a ocupar. Y me avienta. Y me fui. Iba entre árboles, entre cipreses, entre pinos, entre montañas. Pero se acabó el camino. Y veía que había tramos que no estaban construidos de las vías del tren. Y yo dije, me voy a matar. Aquí yo me voy a matar. Y me decía, utiliza las herramientas cuando el camino se acabe. Y yo no entendía eso. No lo entendía. Las herramientas hoy las veo como las armas más poderosas que tengo para poder construir esos caminos que son espirituales. La Eucaristía, la adoración y el rezo del Santo Rosario sobre todo, todos los días, lo más que se pueda, lo más cotidianamente posible, por los trabajos, por los horarios, por lo que sea. Duré muchísimos años de mi vida yendo a misa todos los días. Y ya ahorita por el trabajo de mi esposo, por como toda la situación que ha cambiado en mi familia, en mi casa, que cambió el de trabajo, pues ya no es igual que antes. Ya mi espiritualidad ha mermado en el aspecto de que mi asistencia presencial no está en la Eucaristía como yo quisiera. Ya a veces nada más voy cada 8 días o 1 o 2 veces más entre semana. Si tenemos la asamblea de la adoración cada 15 días y además yo voy aparte a hacer mi hora santa o unas 2 horas, lo que pueda hacer. Además, pero por el trabajo y se me ha complicado. Y esas herramientas para mí han sido muy importantes, muy fuertes, que un alma, no sé si Tito estaba ya en el cielo, porque él no me habló nada del purgatorio, pero sí me entrega las armas. Después, en una de las ocasiones se me olvidó, no solamente fue a mi bisabuelo al que soñé, sino también a mi abuela paterna. Ella fallece en Estados Unidos y bueno, en el inter que estaba arreglando a mi papá papeles para irse, comprar boletos y todo eso de avión, ida y vuelta, no sé qué tantas cosas. Una noche, pasaron como 3 noches más o menos, y a la tercera noche ella entró a mi recámara, yo la vi. No me habló, ella estaba vestida completamente de negro y volteó a verme con una expresión muy dura en su cara, de mucho dolor, de mucho dolor. Entonces en la mañana le dije, sí, abuelita, váyase. A ella sí la vi. Dije, sí, abuelita, váyase. Yo le prometo que voy a rezar por usted, pero váyase. Porque su presencia me hizo sentir el dolor que ella estaba padeciendo. Y entonces yo le dije a mi papá, papá, ¿le están rezando a mi abuelita? ¿Dónde la tienen o qué ha pasado con ella? Me dijo, ¿por qué? Le dije, porque ella vino a visitarme
y traía mucho dolor. Y su expresión era como la necesidad de que le rezara. Mi papá se puso a llorar. Me dijo, mi mamá está en un congelador. En una parte así la tienen ahorita. Y hasta que lleguemos todos, se va a velar y se va a enterrar allá. No las vamos a traer porque pues sí, el traslado ya es muy costoso. Bueno, esa fue la experiencia que yo tuve con mi abuela paterna. Y claro, oré por ella, claro, igual pues pedir las indulgencias por ella, ¿verdad? Y lo último que quiero compartirles es precisamente la experiencia que tuve con mi papá. Mi papá, yo les comento en mi testimonio que al final de cuentas, pues él visitaba brujos, chamanes, santeros y incluso llevó en una ocasión a mi mamá a tomar brebajes, hasta me tocó ver lo que se tomaba mi mamá, yo no entendía que eran todas esas cosas. Y bueno, uno de los frutos es precisamente la apostasía de las personas que hacen este tipo de cuestiones, actividades de visitar a brujos. Y precisamente mi papá perdió la fe de la Iglesia Católica y pues renegó de la Iglesia Católica y se hizo pues cristiano evangélico. Dejó de rezar el rosario, obviamente, dejó de comulgar y pues él estuvo en Estados Unidos con familiares que pues eran cristianos evangélicos. De hecho, tengo un primo hermano que es pastor de la Iglesia Evangélica. Y bueno, eso es a consecuencia pues también de visitar brujos y hechiceros y chamanes, pues apostatan de su iglesia. Y nosotras como hermanas, las tres hermanas, oramos por mi padre y pedimos mucho por su conversión. Él regresa en unos años antes de morir aquí a México, aquí a Guadalajara. Y estuve con él el tiempo que estuve separada de mi esposo. Yo vivía con mi papá, primero aquí en la colonia San Sebastián y después en Tonalá, en Urbi. Ahí estuve viviendo con mi papá 2, 3 años aproximadamente. Y bueno, durante ese proceso pues logramos unificarnos. No fue que nos pidiera perdón por haberme ido, perdón por... No, pero a su manera lo hizo. Nos juntábamos y ya no era ese papá que enojón, ese papá que golpeaba, ese papá que... Bueno, para mí, independientemente de los defectos, yo lo amaba muchísimo y su partida de casa pues sí me dolió y nos afectó a todos nosotros como sus hijos. La separación afecta bastante. Y sí le hice mención de lo que él hacía. En alguna ocasión le dije, papá, a mí me han pasado muchas cosas, he pasado por un proceso de sanación, de liberación, y ha sido a consecuencia de que pues la gente practica o va a visitar brujos, chamanes, santeros. Ay, hija, no creas en esas cosas. Dije, papá, si tú no crees, ¿por qué ibas? Se lo dije. Y él me dijo que porque iban sus amigos y lo invitaban. Entonces, pues mi papá iba. Entonces le dije, papá, esos son pecados muy graves que maldicen hasta la tercera generación. Es bíblico. Entonces, mi papá dice, no, 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 mijo, tú no te preocupes por esas cosas. El tiempo todo lo sana, todo lo cambia. Entonces le dije, el tiempo no borra un pecado. Ujú. Pero yo ya lo vi a mi papá muy, muy a la defensiva, porque así se ponía muy a la defensiva. Y por esta cuestión duró como 30 años sin acercarse a la Iglesia Católica, sin comulgar, sin confesarse. Entonces nosotros teníamos mucho miedo, muchísimo miedo de que mi papá falleciera de esa manera. Entonces, por eso no dejábamos de orar y mi papá fallece sin los sacramentos. Yo le estuve buscando un sacerdote que fuera a confesarlo, pero no encontré. Entonces dije, bueno, no encontré, te pido por misericordia que lo salves. Cuando mi hermano nos dice a todos por un mensaje de WhatsApp,
nuestro padre acaba de fallecer. Yo estaba en mi casa, cada quien en su casa, mi hermana estaba trabajando y las tres nos tiramos al suelo al mismo tiempo a suplicarle misericordia a Dios, al unísono. Después lo platicamos entre nosotras, eso fue lo que hicimos, tirarnos al suelo a pedir misericordia, y tomé el rosario y comencé a rezar el rosario de la Divina Misericordia, la coronilla. Y dije, sálvalo, Padre, por piedad, por misericordia. Si salvases a la doctora Gloria Polo del infierno, también a mi Padre, por piedad te lo suplico, por misericordia. Cuánto imploré la misericordia del Señor. Y en ese momento escuché la voz de mi papá y me dijo, hija, necesito mucha, mucha oración. Y se acercó, lo sentí, se acercó a darme un beso de despedida en los labios y fue puro aire lo que sentí en mi boca. Entonces yo comencé a pedir misas, indulgencias para él, y en el corazón el Señor me decía, no, no. Y yo decía, ¿por qué? ¿Se condenó? Dije, si tú, lo que yo viví cuando mi papá falleció, ¿cómo es posible, Señor? ¿Se condenó? Yo no lo entendía. Pasó el tiempo, pasó aproximadamente como un año y seguía sin entender por qué me decía mi papá, me decía Jesús que no. Llegaba el día de la misericordia y pedía la indulgencia por mi papá y me decía que no. Entonces ya cuando pasó el tiempo, me vio tranquila el Señor. En una ocasión que fui yo ante su presencia real, ante el Santísimo Sacramento, a adorarlo, yo orando de otras cosas, ni siquiera me acordaba en ese momento de mi papá. Me levanté, me persiné, le di las gracias y ya iba para afuera cuando me dijo, hija, así, claramente, con esas palabras, Jesús, el sacramento, porque mucha gente dice, ¿cómo es que habla el sacramento a varias personas? Porque no soy la única que yo he escuchado su voz ahí. A ver hasta cuándo la gente comprende, entiende y cree que ahí está una persona, que ahí está el Rey de Reyes y Señor de Señores, en cuerpo, alma y divinidad, presente en la hostia consagrada. Ahí está. Es una persona. Habla, se escucha. Entonces lo escuché. Y me dice, hija, al alma no se le da, no se le otorga lo que en vida rechazó. Una de las cosas que mi papá neciamente rechazaba y las atacaba con furor eran las indulgencias plenarias. Con eso les digo todo. Y yo me decía que era negocio del Papa. Todo lo que aprendió con los hermanos evangélicos estaba tan equivocado. Yo le dije, ¿por qué negocio? Dije, si yo nunca he pagado para que me otorguen una indulgencia plenaria. Papá, creo que estás equivocado. Claro que sí. Y es las indulgencias, puro negocio de los sacerdotes, de los obispos y del Papa. Puro negocio. Y dije, qué mal, pero qué mal te informaron. Dije, porque gracias a una indulgencia, el alma sale del purgatorio. No hay purgatorio, Cecilia. A ver, ¿hasta cuándo a ti me decía, te cae el 20 de que no existe el purgatorio? Dice, hay 3 sorpresas, me decía, nada más. Cuando tú te mueras, encontrarte con las personas que tú creías que no se iban a salvar. Y no sé qué otras 2 me decía. No recuerdo las otras 2. Pero sí, ver a las personas que tú creías que no se iban a salvar. Esa es la primera sorpresa. Y las otras 2 no las recuerdo, la verdad. Pero a mí lo que yo pensaba cuando me hablaba de la sorpresa es que yo le decía por dentro, porque no quería faltarle al respeto, no quería darle la contra, porque se molestaba bastante. Era, y la sorpresa que te vas a llevar cuando te des cuenta de que sí hay purgatorio. Pero decirle yo eso a mi papá iba a ser faltarle el respeto. Se llegó no a golpear, casi a los golpes con uno de mis hermanos,
porque mi hermano le hablaba con la verdad bíblicamente. Y esos demonios sordos, ¿verdad? Esos demonios sordos y ciegos de las consecuencias de visitar brujos, chamanes y hechiceros, ahí estuvieron. No le permitieron ver a mi papá la verdad. Cuando yo predicaba y cuando predico, mi papá en sueños vino y lo vi ardiendo de la cabeza a los pies. Fue y me abrazó y me dijo, me estás acrisolando, porque yo lo ofrezco para la purificación de mi padre. No sé en qué grado del purgatorio se encuentre, pero le he mandado a decir misas gregorianas, y continúo orando todos los días al Santo Rosario por mi papá, todos los días. Y obviamente por mis abuelos, mis ancestros, todos los que están, y por todas las almas del purgatorio, por todas las almas. En una ocasión escuché decir a un sacerdote que nosotros que pedimos que ellos salgan del purgatorio para alcanzar salud propia, que no era lo indicado, y tiene la razón, no es lo indicado. Primero es sacar a las almas y la intención primordial es por ellas mismas. Y en segundo lugar, pues claro que se verán las gracias, que muchas están retenidas por los pecados de esas personas, principalmente los que fueron a visitar brujos, chamanes, hechiceros, etcétera, que nos hicieron daño, porque no quiero dejar claro, como siempre lo he dejado claro, yo nunca voy a decir que el pecado lo heredamos, jamás, jamás, pero sí la consecuencia. Y las consecuencias es alejarnos precisamente de estas herramientas que tenemos para alcanzar la santidad y la salvación, y la tendencia a ir a buscar brujos, chamanes, porque una cosa es lo que hicieron ellos y otra cosa es lo que sigo pagando de mis propios pecados. Entonces, pues esa es la invitación para que oren por las almas del purgatorio y al mismo tiempo lo van a hacer por ustedes mismos. Que Dios los bendiga, que María Santísima los cobije con su santo manto y la sangre de Cristo los purifique, y nos estamos escuchando en otro podcast más de Restaurando Familias. Dios le bendice. Hasta la próxima.